Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Enrique Montiel y Rafael Garófanos. A ellos le queríamos plantear como primer elemento de debate el inicio del juicio de la vista oral, donde altos cargos de la Junta de Andalucía, encabezados por los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, van a comparecer para que se evalúe su responsabilidad en el llamado caso de los ERE, el sistema por el cual la Junta de Andalucía a lo largo de 10 años estuvo ayudando a empresas que estaban en crisis y que se estableció un mecanismo que escapaba del control de la intervención de la Junta de Andalucía y que ayudó a algunas empresas que todavía existen y otras pues que con el devenir del tiempo incluso han podido caer, que ayudaba a los trabajadores que se prejubilaban, etcétera, y que terminó beneficiando a bufetes de abogados, corredurías de seguros, empresas aseguradoras, etcétera, y que en el camino hubo desvíos de dinero para actividades no muy edificantes como las confesadas por el director general de Empleo, Javier Guerrero, de consumo de estupefacientes y cosas así. También hubo intrusos que se añadieron a los ERE en determinados sectores, etcétera. Hay quizá también alguna participación de algún delegado sindical en todo el aspecto, y hay alguna gente también vinculada a la provincia de Cádiz que están imputados, caso de Antonio Fernández, que fue viceconsejero y consejero de Empleo y que estuvo en el germen del mecanismo, y Agustín Barberá, que fue viceconsejero de Empleo y que comparecen también en este juicio. No sé si el resumen lo daba un titular del Grupo Yolí que decía que 20 años de gobierno socialista comparecen ante el juez. Bueno, ¿quién empieza? Enrique, tú mismo. Sí, yo me gustaría decir lo siguiente, ¿no? Yo creo que el hecho de que la presidenta o presidente de la Junta sea Susana Díaz, que ha demostrado tener una personalidad política grande, ha hecho que, además de la lejanía, ha hecho más lejana todavía el impacto del procesamiento de Manolo Chaves y de Pepe Griñán. Y no solamente ellos, sino de lo que era la plana mayor del gobierno de la Junta, de los gobiernos de la Junta durante años, ¿no? O sea que Susana Díaz ha alejado, en mi opinión, con su personalidad política, aparte de las cosas que han pasado en España, ha alejado este momento que yo verdaderamente lo tengo como un momento dramático. Ya el momento en sí es dramático, porque está el gobierno los gobiernos de Andalucía se sientan en el banquillo para tratar de un tema muy grave de corrupción gravísima. En los escalones, de acuerdo con cada uno con sus responsabilidades, pero muy grande. Entonces, se ha alejado bastante, mejor. Ya no está la jueza Laya, no estuvo en la instrucción, que también las defensas, tanto políticas como jurídicas, de este lío, la focalizaron como para decir que seguía instrucciones de fuera, en fin, lo que se hace siempre politizando un asunto que realmente se estaba hablando de unos delitos graves. Aquí había un resumen de todo esto, es lo que dijo de uno de los imputados, la madre de uno: mi hijo tiene dinero para asar una vaca. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, bien. Entonces, ahora yo, ¿qué hago? Voy a esperar lo que diga la justicia y que tome nota todo el mundo, porque la corrupción es un fenómeno global que mancha al conjunto de la sociedad y provoca unos daños difíciles de arreglar. Así que yo tengo confianza de que el juicio sea un juicio con todas las garantías, que se pueda demostrar realmente dónde y quién son los responsables de los delitos cometidos, que se devuelva el dinero injustamente entregado o gastado o dado,
y que los responsables de este desaguisado pues cumplan lo que diga la ley que tienen que cumplir como pena por haber hecho este asunto, que realmente es un asunto feo, grave y sucio. Rafael. Mira, mi reflexión es la siguiente. Hay una norma, incluso en la opinión pública, ¿no?, de el político corrupto que se iguala y se identifica con aquel personaje que está en la política y aprovecha los mecanismos y los dineros públicos para enriquecerse. Esa es la visión elemental, rápida y generalizada en la población en el juicio a los políticos, ¿no? El político está en un cargo y lo aprovecha para enriquecerse. Y en este caso, en el caso andaluz, nos encontramos con una variante más compleja, que es unos presidentes que tienen la reputación, eso tan importante para las personas, la reputación social de personas honestas, con una trayectoria honesta, y sin embargo, ahora los vemos ante los tribunales con acusaciones de prevaricación, pero no de enriquecimiento ilícito, ¿no? Bueno, ¿qué pasa aquí? Ya el tema es más complejo, y es más complejo porque cuando se está en la política, además de no llevarse dinero público, hay que cuidar que los procedimientos de la gestión sean correctos para que haya un correcto uso del dinero público. En la clase política, y yo lo he oído directamente, mira, mientras que tú no te metas dinero en el bolsillo, no, eso es que era muy grave tener esa opinión, porque podía no tener la intención o el acto de meter dinero en el bolsillo, pero establecía unos mecanismos laxos o corruptos que te llevaban al clientelismo con dinero público para tú seguir estando en el cargo público. Claro, es la utilización del dinero de todos de forma fraudulenta para comprar voluntades de ciudadanos que después serán votantes para tú seguir en el sitio. Entonces, el asunto es complejo, porque tú puedes tener la honestidad de primer nivel, por decirlo así, no te metes dinero en el bolsillo, pero la falta de honestidad en el uso de dinero público para comprar voluntades y votantes y tú seguir en el cargo. Tú, los tuyos, tu organización, tu partido, etcétera, etcétera. Y en líneas generales, ese segundo nivel es el que se juzga y al que vamos a asistir, ¿no? Más adelante entraremos en distintos grados de responsabilidades y tal, porque claro, si no se vigilan los procedimientos, llega un escalón muy próximo, si no es el segundo, es el tercero, y si no el cuarto, que dice, no, yo soy de los que me meto dinero en el bolsillo, yo no soy de los que cuida los votantes y tal, allá cuentos, yo lo que quiero es el dinero público para mí, aquí y ahora, ¿no? Y claro, eso le rebota enseguida a la responsabilidad de el invigilando, como responsabilidad delictiva, ¿no? En fin. ¿Manolo? Sí, vamos a ver, aquí yo creo que estamos hablando de un caso, el de los ERE, efectivamente que es un caso muy complejo. De hecho está dividido en multitud de piezas, afecta a casi 300 imputados, de los cuales el juicio que ha comenzado hoy es lo que llamaríamos la pieza política, que son los 20 y tantos altos cargos, empezando por los que fueron presidentes de la Junta de Andalucía, vicepresidente Zarría, la consejera Magdalena Álvarez, Aguayo, etcétera, que se quiere dirimir ahora si formaban parte de una cúpula que ideó un sistema
para acabar, una trama, que se podría llamar, una trama para acabar con la conflictividad social a cargo de un dinero público, ideando un sistema que de alguna forma saltase los controles que todo dinero público debe tener. Y eso es lo que se quiere dirimir. Lo que se quiere dirimir, y remontándonos a cuando surge el problema, porque claro, la justicia es verdad que actúa, pero actúa por la complejidad en la instrucción de este tema con mucha lentitud. Estamos hablando de algo que ocurre en el año 2000, cuando surge una serie de cierres de empresas que lleva consigo una conflictividad social y una situación de unos trabajadores que se quedan a la intemperie. Y entonces se genera un mecanismo que acabe con esa conflictividad social con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía en este caso, generando un sistema que se decía, como los sistemas normales son muy tiquismiqui con los controles que existen, ideemos un sistema que haga frente a una situación que efectivamente es muy agobiante para el que se queda sin trabajo, porque eso era lo que ocurría. Y en el sistema ponemos 1.000 millones de euros. Y entonces, la cifra espanta, ¿eh? Y entonces, sí, pero también esa cifra espanta, pero también hay que tener en cuenta que de ese dinero se beneficiaron legítima y legalmente 6.000 trabajadores, que de otra forma hubiesen quedado en una situación absolutamente desamparada, porque cerraban las empresas y no tenían derecho a seguir con su sueldo. Y lo que se intenta entonces es decir, llevemos 824 millones a lo largo de 10 años a IDEA, a la agencia IDEA, y esa agencia sea la que pague, pero la que decida a quién se le paga sea la Dirección General de Empleo. Y ahí es donde viene el problema, que se crea un mecanismo que salva todos los mecanismos de control que ya advertían desde la Secretaría hasta los interventores diciendo, oiga, que el sistema que se está utilizando no tiene controles, y posibilitaba desde la Dirección General de Trabajo que un individuo a lo largo de 10 años fuese rey y señor, siguiendo las órdenes oportunas de a quién se le daba dinero, a qué empresas y a qué sectores. Y ahí empiezan a meterse, y ahora hablaremos, los intrusos, empresas ficticias, etcétera, etcétera. Por tanto, estamos hablando de dinero del que el 80% se empleó bien. No estamos hablando de, cuando se hablan de los 800 millones o de los 1.000 millones que se hablan, es que se han perdido. No. El 80% de ese dinero fue a parar a quien tenía que ir a parar. Y luego hubo una parte de dinero que efectivamente se empleó primero en quien no había que emplearlo, porque no habían trabajado nunca en esas empresas, en empresas que se crearon ficticias, y bueno, en fiesta, cocaína, etcétera, etcétera, por parte de algunos de los interesados. Por tanto, lo que se juzga es si eso que se hizo, que se hacía en otros sitios de España, no lo olvidemos que los ERE no han existido solo en Andalucía, que se empleaba en otros, eso fue un mecanismo. Lo que se quiere dirimir es si eso fue un mecanismo ideado y pensado por una trama, por una cúpula, que pensó que saltándose esos controles podía dar solución a algunos de los problemas que se plantearon, ya digo, con el cierre de muchas empresas en aquel año. La certeza que tú tienes en cuanto a las cifras. Tú has dicho de un modo rotundo, el 80% estuvo bien empleado. Y yo espero que el juicio diga que estuvo bien empleado y que no estuvo bien empleado. Yo hasta ese momento estoy hablando, no digo no. Estoy hablando de lo que dice, no de lo que digo yo, de lo que dice el auto de la Fiscalía Anticorrupción, que dice que de ese dinero hay un 80% que se empleó. De hecho, no se ha llamado a devolver el dinero a ninguno de los que legítimamente les correspondió. A los que se ha llamado a declarar son a los que se aprovecharon
de ese dinero porque lo metieron en lista de empresas que no habían trabajado y de empresas que no existían, etcétera, etcétera. Pero que es que aquí hablamos muchas veces y hay que aclarar que de ese dinero hay una parte importante que afectó a 6.000 trabajadores que gracias a eso tuvieron su prestación. Pero lo que tú comentas y la pega que pone Enrique es que el tema es tan complejo que, que puede ser así. Sí, sí. Puede ser que sea un dinero público bien concedido a un colectivo laboral o a una empresa que necesita planificación, pero a través de un mal procedimiento. O sea, que el procedimiento es malo, pero a través de un mal procedimiento se actúa finalistamente, en unos casos bien y en otros mal. Vamos a escuchar a Emilio. Bueno, yo, haciendo una breve historia o del relato de cómo se llega a este titular, que coincido contigo, que es el importante en estos momentos, o el que resumen, que es se sienta un régimen de un tiempo en Andalucía y unas formas, ¿vale? Yo empezaría por también otros que también son responsables, es decir, todo eso que se ha hecho en tantísimo tiempo, ¿qué hacía la oposición en el Parlamento? ¿Qué hacía todo el mecanismo que tiene y los medios que tiene la oposición para haber estado donde hay que estar? Donde hay que estar. Bien, como eso no se hace, al final son, como ocurre en todo esto, filtraciones, vendetas y tal, lo que termina sacando la información que llega a una instrucción que yo, lo digo con toda honestidad, tengo muchas dudas de la completa y espléndida, por muchos que dicen, instrucción de la jueza Laya, porque en el momento en el que se convierte algo en estrella de un funcionario y ya se empieza a juzgar en ese momento políticamente a todo el mundo, ya primero se desvirtúa, segundo, hay personas que pueden estar afectadas y que son honestas, ¿no? Por lo tanto, ahí ya esa segunda parte, creo que hay, que para eso son estos juicios, para lógicamente terminar siendo, como se supone, lo más justo posible. En tercera parte, ¿qué ocurre? Que esos procedimientos que, como bien decís, quizás pues no tenían todos los controles suficientes. Y concurrencia pública. Y concurrencia pública. Ese era un tema. Llega un momento en que los afectados, sean empresas, sean trabajadores, lo que quieren, lo habéis dicho antes, es agilidad y acelerar. Al final, hay una parte de ese proceso que no se controla, que hay alguien que dice, eso lo consigo yo. Y evidentemente, porque la administración, en los años que ha habido aquí, y el que diga lo contrario, o miente o no lo conoce, había que llegar por muchísimas situaciones para que te solucionaran los problemas. Ha sido toda la vida de Dios. Entonces ahora no nos vayamos a creer que es que esto ha surgido de la nada. Como tú bien decías, hay otros sitios que se han hecho. Por lo tanto, creo que, yo creo personalmente que en ese procedimiento, estoy convencido, me puedo equivocar, yo no creo ni que el señor Griñán ni el señor Chávez tuvieran conciencia delictiva, y estoy convencido también que habrán dado los pasos con los pertinentes informes. Ya sabemos cómo son los que habéis estado también en la administración, cómo son también los informes técnicos, ¿no? Que al final tienes que tomar una decisión o no, pero que yo me extraña muchísimo que la calidad humana y política de las dos personas que estamos hablando estuvieran en ese ajo. A partir de ahí, evidentemente, llega un momento en el que hay una parte, porque al final, ¿qué han pasado con las subvenciones? ¿Qué ha pasado? Cuando decías, no sé si decías tú el otro día, que, bueno, es que hay delincuentes especializados en subvenciones y tal y cual. ¿Por qué? Porque se dejan huecos donde se puede colar a alguien. Y yo estoy convencido que aquí se ha colado como en cualquier otro sitio. Y mira, haciendo referencia a lo que tú decías, ¿tú crees que un tío que dice, o que la madre, y que si tiene dinero pasa una vaca, ¿tú te crees realmente que eso no es algo que se ha escapado para que un personaje o un perfil así esté ahí dentro? Bueno, yo... Manolo, tú breve para que podáis intervenir tú estabas todos. en el Parlamento entonces, y yo he leído y he oído quejas bastante
bastante fuertes, ¿no?, del el tortuoso camino procedimental en el Parlamento para que las oposiciones tuvieran acceso a el desarrollo de la famosa norma por la cual se gestionaron los ERE, ¿no? Es decir, la transparencia parlamentaria en el Parlamento de Andalucía sobre esta materia, y me imagino que sobre otras materias, ha dejado mucho que desear también, ¿eh? Con lo cual, por eso yo confío mucho en este juicio, porque este juicio va a poner en claro no solamente las conductas claramente delictivas, no solamente, sino también cómo se ha podido llegar a ese tipo de conducta, a través de qué mecanismos, y uno de los cuales, según las oposiciones al gobierno andaluz, ha sido la oscuridad del procedimiento, hasta el punto que hasta el final del asunto el interventor general que dimite por este negocio es uno de los que pone de manifiesto que a través de esos mecanismos administrativos tan complejos las oposiciones no tienen acceso a los controles. La oposición, está muy bien que se le critique, porque toda oposición a la que se le meten esos goles, pues hay que criticarla, pero las oposiciones suelen hablar de las dificultades objetivas que tenían para... de todas maneras, bueno, esto viene siendo moneda común en todas las administraciones, porque es que hace poco hablábamos en Cádiz que se quejaban de que hacían preguntas y no contestaban las preguntas del gobierno municipal. Y en el Parlamento pues pasa idem y adem idem. Sí. ¿Te acuerdas tú de eso? Sí, pero perdona, cuando pasa tantísimos años, es decir, la oposición llega, es novata. El señor Garófano había dificultad para que en su día, como teniente alcalde, diera... Perdona, perdona, pero vamos a ver, tienen unos departamentos, lo sé vamos, tanto en el Parlamento andaluz con el Grupo PP como en Madrid, con abogados, con gente experta, que tal igual. Esa gente que gana un pastizal debe estar para el control. Y cuando te viene esa dificultad... Grande, pues, no, perdona, grande, esa dificultad hay que denunciarla. Hay que denunciarla. Y precisamente esa es la bandera que tiene que sacar. Miren ustedes, tenemos dudas de este tema y nosotros como oposición no tenemos esto. Vamos a ver, yo no estaba ya en el Parlamento cuando surge este problema, pero aquí lo que se pone de manifiesto es que yo creo que se necesita claridad sobre todo este tema, porque a lo largo de muchos años, la instrucción ha durado 7, el proceso de las subvenciones que se daban duró 10 años, es decir, y durante todo ese tiempo, yo no digo que legítimamente se ha hecho oposición en base a decir muchas cosas que eran verdad, pero otras cosas que no han sido verdad en este tema. Aquí de lo que se trata en el juicio que se ha comenzado hoy contra los altos cargos es dirimir si el fin justifica los medios, si efectivamente tú puedes, en aras a querer solucionar un problema que tienen unos trabajadores, generar concertadamente un mecanismo que se salte las leyes. Y eso en democracia no puede hacerse bajo ningún concepto, porque eso te lleva al clientelismo, eso te lleva al favoritismo, eso te lleva efectivamente a que... Y eso no vale ni siquiera el decir que un porcentaje importante de ese dinero, ya digo que alrededor del 80%, sirvió para solucionar el problema de algunos, de casi 6.000 trabajadores que se quedaron sin empleo. Pero ni siquiera eso Rafael, justifica una forma de gobierno que esté al margen de los mecanismos de control que en democracia son indispensables. Sí, no, que puede haber una interpretación benévola. Es que yo a veces pienso, si yo estoy en un puesto en la Junta de Andalucía con este tinglao, igual estoy yo ahora mismo en los tribunales. Es decir, no me eludo yo diciendo, no, lo que es seguro es que yo no habría cogido ni un euro de dinero público, eso lo tengo claro, pero teniendo eso claro, porque lo he vivido dentro de la administración, muchas veces tú dices, si hay dinero presupuestado y hay una necesidad inmediata, me viene un jefe y me dice, oye, resuélvemelo ese asunto, pero resuélvemelo ya, porque mira la situación social y tal. Y
y yo con un técnico invento o tramo un procedimiento que lo haga de forma rápida, sin concurrencia, porque la necesidad está ahí y tal. Y digo, pues menos mal que la vida no me ha llevado a estar en una situación de esa, porque sin llevarme nada y queriendo hacer un bien social, yo podría estar actuando dentro de un procedimiento, pero claro, esa es una visión benévola, porque está la más realista de, mira, resuélveme esto, porque tenemos allí una cantidad de votantes en una zona de la Sierra Norte de Sevilla, con los alcaldes del partido y no sé qué y tal y cual, claro, entonces ya el tema empieza a verse en su complejidad. Estimados amigos, una cosa muy breve. Pero breve en forma de tuit. Pero 6.000, ¿qué porcentaje era del total de los trabajadores que se quedan mal? ¿Y por qué esos 6.000 y no otros 6.000? Estamos fuera de tiempo. No, lo que quería decir que efectivamente la falta de esos mecanismos de control conllevan luego actuaciones absolutamente aberrantes como las del director general. Pero fijaros una cosa, hay un número importante de estos cargos que se le acusa de prevaricación, de haber hecho algo a sabiendas que no estaba bien. Sin embargo, en el caso de Griñán, se le acusa también de que tenga que responder con 42 millones de euros por malversación de dinero público. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque él fue consejero de Hacienda y parece que desatendió, o eso es lo que se dice, en principio, las recomendaciones que hacía el interventor, del que solo tenía conocimiento su viceconsejera. Bueno, tenemos que terminar y volvemos dentro de un momento con nuevos temas en el Café del Correo. Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Rafael Garófano, Enrique Montiel, Emilio de la Cruz y Manolo Gómez de la Torre. El siguiente tema que les proponemos para debatir es la peatonalización del casco antiguo en la ciudad de Cádiz. El equipo de gobierno ha iniciado ya el proceso para tres pequeñas operaciones en la Plaza de Argüelles, en la Plaza del Falla y delante de la Facultad de Empresariales, para pequeñas zonas las ganara el peatón, y ha iniciado también un proceso para peatonalizar durante la campaña de Navidad determinadas calles del casco antiguo, con el objetivo, dice el primer teniente de alcalde, delegado de urbanismo, de ir acometiendo de manera paulatina un proceso para aumentar las calles de índole peatonal en el casco antiguo. Una de las estrellas de esa peatonalización sería la Plaza de España, cuando en todo o en parte llegara el caso de que se sirviera solo para peatones. Si os parece, empezamos por Rafael, que fue concejal del ramo, sí, y que, aparte del giro Garófano famoso, también acometió unos procesos de peatonalización, sí, con esos bucles que se entraba por una calle que todavía existen. Sí, sí. Entraba uno por Beato Diego y salía por Antonio López, que es justo al lado, para evitar los tránsitos de que se pudiera atravesar el casco. Efectivamente. Yo apliqué los sistemas de peatonalización en unas calles y en otras hicimos una modificación del tráfico para que no tuviera que atravesar todo Cádiz y tal, y eso pues retrayera a los conductores de meterse por el casco antiguo. Lo que se está haciendo ahora se dice que se está haciendo muy en colaboración y en conversaciones con los comerciantes, y me parece muy bien. Lo que sucede es que, además de los comerciantes, están los ciudadanos que viven en el casco histórico, los vecinos. Los cascos históricos están en una situación cultural muy
insuficiente, muy delicada. Los cascos históricos se despueblan por las condiciones de habitabilidad, por la utilización del vehículo, se despueblan. Y hay que ser muy cuidadoso porque, y todo eso depende de unos equilibrios muy difíciles de conservar, ¿no? Un vecino del casco histórico tiene que poder coger su coche e ir a una gran superficie de una compra grande y después no venir con la compra desde no se sabe dónde, sino estar en un sitio, si no en la puerta de su casa, si muy próximo a la puerta de su casa. Puede tener que recoger a una madre o a una abuela que tiene dificultades y puede tener necesidad de acercarse con el coche a la puerta de la casa, o los niños al colegio, etc. Y todo eso requiere, la peatonalización elimina eso, elimina todas las posibilidades y empieza a facilitar o a escupir a los vecinos de los cascos históricos, ¿no? Entonces hay que mantener un equilibrio muy grande, no solo con el comercio, porque puede haber muchísimos comerciantes que vivan en Puerta de Tierra y lo que tienen dentro del casco histórico es el negocio, y entonces haya cuento que lo quiten entero, que todo sea facilidad, peatonalización y como centro comercial abierto, todo, pero claro, también hay que contar con eso otro, y eso otro es muy delicado, y hay que pensarlo mucho, hablar con todo el mundo, ver dónde está, porque claro, si no queremos hacer aparcamientos subterráneos, pues habrá que permitir, que hay muchos ya, esos garajes particulares o de unos cuantos vecinos que están en primera planta, y eso están en casi cualquier edificio del casco antiguo y tienen que facilitarle a través de unos circuitos que puedan acceder también a esos garajes, ¿no? Después los temas del reparto de mercancía, las zonas de carga y descarga, que tampoco se pueden alejar demasiado. Es un tema muy complicado. Y dicho todo lo cual, si además de esas dificultades son capaces de hacerlo bien, estupendo, estupendo, que se lo propongan y que lo lleven adelante y que ojalá les salga bien, ¿no? Porque los cascos históricos, de las características de las cosas más bonitas que se han dicho últimamente del casco histórico, ¿sabéis? En el Colegio de Arquitectos que se hicieron unas jornadas y dijeron, no, es que el casco histórico entero es una casa y sus calles son los pasillos. Y tú paseas por Cádiz y dices, ¿te acuerdas de aquella frase? Y dices, absolutamente de acuerdo. Esto es una unidad urbanística, una unidad arquitectónica, y las calles son los pasillos. Entonces, por los pasillos ni siquiera los triciclos, ¿no? Molesta. Así que, ojalá. Bueno, yo creo que aquí hay una cosa que tenemos que tener presente a la hora de pensar siquiera en los problemas que se plantean con la peatonalización, ¿no? Cádiz es una ciudad del siglo XVIII y estamos hablando de las necesidades objetivas de una ciudad del siglo XXI. Entonces hay que adaptar una ciudad que está construida, pensada y diseñada de hace 300 años a una ciudad para los próximos 50 años. Eso es, en algunos casos, imposible. La ecuación no se puede, no tiene solución. No hay solución. Porque además hay un encuentro dialéctico de derechos. Es decir, la gente, como dice Rafael, tiene derecho a poder llegar allí con la cesta de la compra, y tiene derecho a que llegue una ambulancia si te pones malo, etcétera, ¿no? Pero claro, es que eso es el urbanismo de la Ilustración frente al urbanismo de la realidad actual. No le pasa solamente a Cádiz, ¿eh? Le pasa a todas las ciudades que tienen un casco histórico. Por ejemplo, yo esto hace poco en Toledo. En Toledo es que no entran los coches. Hay unas zonas muy grandes de Toledo donde no entran los coches. Han solucionado en parte el acceso mediante unas escaleras mecánicas grandísimas. Y un aparcamiento disuasorio. Pero yo no sé cuánto tendrá el casco histórico de Toledo, pero yo creo que no tendrá ni un tercio de la población de Cádiz. Es que la población de Cádiz es enorme comparado. La ciudad de Toledo tiene 60.000 habitantes. Normalmente te encuentras con cascos históricos monumentales, y esto no es monumental, esto es ciudadano, ¿no? Mira, otro casco histórico que me gusta mucho, que es el Ubrique.
es que Ubrique, lo que es la zona de, lo que le llaman en Ubrique, de la Petra para arriba, que es toda la Guindaleta. ¿El de Villaluenga también te gusta mucho? También, pero Villaluenga no tiene casco histórico. Bueno, a mí me encanta la sierra, toda la sierra. Bueno, o sea, el vamos tema a escuchar, de, Emilio, venga. déjame que termine. Entonces, lo de Ubrique... No, pues empieza ya con Villaluenga y eso ya no te dejo. Villaluenga no te dejo. No, pero en Ubrique hay ese problema, que es que tú, si quieres tener una vivienda en toda la zona de la Guindaleta o esos sitios, no, allí no puedes llevar con el coche, es que no llega. Entonces, ¿cómo adaptas tú las necesidades objetivas del siglo XXI a un casco histórico del siglo y hay XVII? hay que procurar que el vecino no se vaya a una urbanización de las afueras, que es un piso moderno, se vive muy cómodo y tal y cual, y tiene disponibilidad del coche para salir del pueblo o para ir y venir, ¿no? Emilio. Claro, pero todo esto, como bien decías, yo creo que ojalá le salga bien y que además hay que profundizar mucho. Y hay momentos en política en los que hay más tiempo o circunstancias que te dan la opción de pensar más en un tema, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que no solamente está la peatonalización interna, y ahora ya tienes una empresa municipal que tendrían que haber privatizado hace tiempo, que le va a afectar un montón, que ya está mal económicamente y eso va a afectar. Ya está autoridad portuaria. ¿Qué ocurre? Pero claro, es que la situación política del ayuntamiento, en el que ni la oposición, por supuesto, pero ni el socio supuesto de gobierno o el que lo mantiene lo ayuda en nada, han sido capaces, primero, de que ya veamos el agua, que lo único que puede... El agua es algo impresionante con distintas variantes dentro del mismo grifo. Y la calle... Entonces hay que aprovechar este momento, que no se hubieran hecho. Si hubiera habido un equipo un equipo estable de gobierno, esto no se hubiera profundizado. Por lo tanto, aprovechar esta circunstancia. La parte negativa, que es que otras cosas no se pueden hacer, que se profundice, porque al final, como dice Rafael, esto es muy complicado. Pero claro, es complicado y también habrá que estudiarlo. O sea, es claro que es complicado. E incluso soluciones que a lo mejor están en el futuro dentro del siglo XXI. ¿Quién te dice a ti que no va a haber, pues bueno, pues coches eléctricos que te dejen en el centro y te lleven a tu casa y te traigan y no sé qué? Es decir, que hay que ir trabajando las escaleras mecánicas en determinados sitios. No sé si aquí coincide o no. Y otra cosa fundamental, lo que dice Rafael, en el momento en que esa población tan importante empiece a irse, lo que ya está haciendo... las inversiones que se están haciendo ya, que ya incluso aquellos propietarios que no tenían economía y querían venderlo a inversores, y ya ellos mismos están invirtiendo en apartamentos turísticos, podemos tener el problema de que el día de mañana sea solo de apartamentos turísticos, con un problema muy, muy importante. La solución, la alternativa nunca puede ser La Laguna, que tiene la densidad de población de Tokio. Eso es un desastre, eso no era el Cádiz histórico. No, y han hecho allí un concepto mancomunidad, mi querido amigo. Escucha, Manolo. A mí me parece, lo primero, me parece bien que quizás desde la llegada del equipo de gobierno se haya planteado por primera vez un debate real, un debate que es importante en Cádiz, el problema de si hacemos más peatonal, si la ciudad la hacemos más amable, si incorporamos los carriles bici, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece eso bien. En segundo lugar, me ha parecido bien que eso se esté haciendo, al parecer, no solo con la opinión de los comerciantes, sino con también la colaboración de asociaciones de vecinos, de asociaciones como la ONCE, etcétera. Es decir, que parece ser que primero, se tiene un proyecto en la cabeza, segundo, se está haciendo ese proyecto partícipe para que hablen esos colectivos ciudadanos, y en tercer lugar, y también es importante, se está haciendo con calma. Se inició esta primavera experiencia los domingos en la Plaza de España y en la Plaza de Argüelles. Ahora se ha aprovechado la Navidad para hacer experiencia en otras zonas de la ciudad. Se ha hablado también de la posibilidad de, y ya se hizo alguna experiencia en el tramo que va del Hotel Playa hasta Cortadura. Es decir, que parece ser que hay un proyecto, se está
haciendo partícipe a distintos colectivos y se está poniendo en marcha escalonadamente para sacar las consecuencias de todo eso. Bueno, pues si eso es así, yo me uno a lo que aquí se ha dicho, de que ojalá se haga bien, ojalá se haga con la participación de la gente, se vean en momentos como este, como puede ser la Navidad, porque hay más aglomeración, cómo funciona, o en verano, con lo que se ha hablado de la parte del paseo marítimo, y que todo eso contribuya a que al final, bueno, pues se haga una ciudad más cómoda, más vivible, con todos los inconvenientes que de hecho los tiene una ciudad como Cádiz, y con un casco histórico que no se cierra por la noche como ocurre en otros cascos históricos de ciudades como Córdoba, incluso como Sevilla en algunas zonas, ¿no?, que son más de vista por la mañana, el turista va, pero por la noche aquello no. Aquí es un casco que se vive, que la gente vive en el casco, y esa es una diferencia grande en relación a otros cascos, pero bueno, esperemos que eso vaya bien. Vamos a cambiar de tema, si os parece. Quería conocer vuestra opinión sobre el anuncio que se ha hecho de que va a subir el peaje de la autopista. Como sabéis, me parece que tiene ya cerca de 50 años la autopista de peaje, se ha amortizado de sobra. Los distintos procesos de fusiones de empresas de autopistas han ido prorrogando el peaje, y la última vez dijo el gobierno que esta prórroga concluía en el 2019 y que no se concedería ninguna otra prórroga, aunque entre medias se ha producido la OPA sobre Abertis, que es la actual titular de las autopistas de peaje de España, de todas, y la OPA por parte de una compañía italiana y por parte de ACS a través de una filial alemana. Bueno, ¿qué opináis del tema autopista? Bueno, yo creo que, primero, cualquier subida en algo tan esencial como es hoy la autopista para muchas personas que tienen que trabajar, que tienen que viajar permanentemente, pues bueno, es una mala noticia, y espero que la noticia, pues bueno, sea del menor impacto posible en el aumento. Con respecto al rescate, vamos a ver, está claro que la situación después de la crisis del mantenimiento de las carreteras en España, pues ha tenido un bajón importante. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer a partir del 19 tendrá que ser una fórmula similar, pero ¿qué ocurre? Esto es como pasa en muchos temas en la administración. Tú estabas hablando ahora de las OPAs en las autopistas, pero todo esto que se está haciendo, incluso lo último que ha hecho el gobierno de también sacar algunas autopistas que se dicen, bueno, pues a un precio irrisorio, porque necesita que eso se mantenga ya que se ha hecho, el futuro desde luego tiene que pasar por la iniciativa privada nuevamente. Ahora, esa iniciativa puede perfectamente ser compatible con algo que no grave al ciudadano, porque una autopista que ya está hecha, que ya está amortizada, que lo que tendrá que tener es un mantenimiento, pues habrá que llegar a un concurso, lógicamente tendrá que ser un concurso en el caso de Lobera, que es, ¿esto cuánto vale mantenerlo? Y usted saca un 15%, un 10%, lo que marque la ley, y usted se presenta, y usted se lo lleva, porque hay veces, y lo voy a contar en otros estamentos, que se han dado cuenta que es más importante que la iniciativa privada, ese asunto de la propia administración lo lleven, pero es que después quieren sacar unos pliegos poniendo unos cánones. Dice, vamos a ver, es que si usted pone esto tan altísimo, el señor que viene aquí tiene que pagarlo cercano y ganar dinero. Ahora sí, simplemente hacemos lo que os indicaba, esto a partir del 19 es mantenimiento. ¿Qué me interesa más? ¿Mantenimiento como carretera, como Estado, o me interesa que una empresa lo siga manteniendo y que a mí me cuesta 10 y que aquí me puede costar 9? Pues eso es lo que tiene que hacer. Esa es la razón, no hay otra. Claro. La razón es una razón de costes. De costes. Pues ¿quién autoriza eso? Quien tiene la potestad, que es el gobierno, ¿no? Claro. Y el gobierno, ¿por qué lo hace? Porque si no lo hace, le cuesta el dinero. Y el gobierno no quiere gastar dinero en la autopista. Pues claro. Y dice, porque lo paguen los usuarios. Yo tengo la otra carretera, el que quiera que coja la otra. Es que es así. No hay que explicarlo más, pienso yo. Pero vamos, que la razón del rescate por parte del gobierno ya es tan clara, tan evidente, que la amortización ha terminado, sí, que incluso hay, si no ministros, que creo que también, altos cargos
que hablan de que efectivamente ya la próxima decisión era el rescate del. Pero han pasado varios gobiernos, los gobiernos del PSOE, y todos están de acuerdo al final en que la gente pague y yo no me hago cargo del tema. Que parece que ya ni siquiera hay razones para defender lo contrario, ¿no? Pues lo que hace falta, en este caso, hay una subida, que es coyuntural porque lleva no sé cuánto tiempo sin subirse y tal y cual. Sí, pero que inmediatamente el gobierno ponga fecha, límite, y no solo que se va a rescatar, sino que diga cuándo, y tiene que ser pues el año que viene, es que no puede ir más lejos. Y después, efectivamente, Emilio, es completamente diferente entregarle una autopista que hacer un contrato de mantenimiento, que se le haga con esa empresa con la que sea, con la que se lo lleve, pero que se contrate a empresas privadas los mantenimientos de las carreteras, pues por supuesto. Pero el contrato, pero el mantenimiento lo paga el gobierno, entonces. ¿Cómo escuchas, Manolo? Que ahí está el debate, porque yo doy por hecho que el gobierno cumplirá la palabra que tiene empeñada esta vez con Cádiz, en que a final del 19 o a lo largo del año que viene, del otro, se terminaría el pago, por eso. Ahora, no dentro de un mes. Claro, porque la noticia tendría que ser doble. Claro. Va a subir y el rescate es el febrero del año. Claro, por eso yo lo que pienso. Patapum para arriba, lo que decía Clemente. Pero que el fútbol. Precisamente adelante. Era eso lo que yo decía. Como yo doy por hecho, no quiero pensar, aunque tenemos motivos más que suficientes para pensar de forma distinta, pero esta vez creo que el gobierno cumplirá, que efectivamente ahora sería el momento para anunciar y que el debate fuese precisamente si en el futuro el mantenimiento de esa autopista, cómo va a ser, y punto. Porque creo que está más que amortizada la autopista y creo que lo de la subida debiera ser coyuntural si efectivamente el gobierno cumple con su palabra de que en el año 19 ese peaje se terminaría. La tentación, Manolo, vamos a cambiar es el la tema. enseñanza concertada, es la medicina privada concertada, es la autopista concertada. Vamos a cambiar de tema con mucha brevedad. Parece que vuelve a ponerse sobre la mesa el derribo del edificio de la aduana. Se ha encargado a un catedrático un informe para ver si eso es viable. Parece que el Ayuntamiento de Cádiz va a impulsar ese derribo y que la Junta está dispuesta a descatalogar el edificio de la aduana, que se le dio una medida de protección hace unos años. Y lo que pasa es que me ha dicho hoy una persona que eso le quedan 20 años, entonces pues me quedo muy deprimido, pues si son 20 años más de aduana. 20, 30, que sabe nadie. Que en un momentito se le pone la dinamita en el sitio adecuado, ¡pum!, y aparece diáfana la plaza de Sevilla, aparece la estación extraordinaria. Y Julio Malo en éxtasis. Ahora comprendo que a algunos le va a sentar mal, porque Rafael, han sido muy beligerantes. Yo, como soy partidario de burrum, hasta luego, lo sabe todo el mundo, ¿no? Cualquier operación urbanística se quiere hacer sin dinero. Es decir, haciendo con papel y lápiz unas zonas que te produzcan unos ingresos de plusvalía que son con las que tú construyes en esta otra parte del papel que tú pintas. Es decir, que el lápiz es el que te da el dinero que tú tienes que tener para la construcción y tal. Y para incluso el derribo, no ya para la construcción de un edificio nuevo de aduana. Entonces, las plusvalías de toda la planificación de la Plaza de Sevilla se han venido abajo. Luego, si no son 20 años, pues le pueden quedar 15. Manolo. Es decir, que el tema es hacer otro replanteamiento general que cubra necesidades de la ciudad y genere plusvalía para hacer lo que se quiere hacer allí mismo. Ese es el planteamiento. O sea, entonces esta parte de la mesa, no lo verán nuestros ojos. Yo lo primero que me llama la atención es que el colectivo X, no sabemos qué colectivo, han cargado el estudio I, que parece que contraviene todo lo dicho anteriormente, y eso ha generado
una informe especie Zeta. de fervor que parece que eso mañana ya no lo tenemos y por tanto eso va a ser así y van a cambiar los criterios y por tanto eso es cuestión de llamar, lo que decíamos antes cuando hablábamos de una determinada forma de gobierno, eso se llama a la Junta y se le dice, oye, que igual que se te llamó antes y se te dijo que esto había que hacerlo BIC, pues ahora no es BIC, ahora es contra BIC, pues se contraviene y punto, y ya está. El otro día hablaba alguien de que, bueno, ¿y por qué no se plantea, como han hecho más de una vez los chinos, el traslado piedra a piedra de la aduana? Hay que buscarle un sitio. Y el sitio, por ejemplo, pues el solar del antiguo hospital, bueno, del que va a ser hospital, claro. Y en todo caso, cuando se vaya a hacer el hospital, que no será un hospital, que será un consultorio, pues esto mismo serviría. Con lo cual yo creo que tampoco esta parte de la mesa va a haber la aduana. La posición de la aduana delante de la estación vieja, yo mirando en hemeroteca otros temas, me topé con la información de cómo había sucedido y cogí el recorte y le di una copia a Martín Vila, el delegado de urbanismo, y efectivamente comentaba cómo estaba planteado que no se pusiera adelante, pero las obras que hubo que hacer en la Cuesta de las Calesas hizo que donde estaba previsto no cupiese y entonces tuvo que desplazarse. Es decir, que no pensemos que los antiguos, que eran unos descerebrados, sino que hubo necesidades perentorias que había que cubrir porque el dinero se tenía y estaba liberado y tal, y fue un apaño que hoy lo vemos como falta de previsión y fue una cosa de coyuntura, ¿no? Un telegrama, Emilio. Telegrama clarísimo. La historia, ya pasó el momento en el que el PSOE aprovecha la oportunidad de que hay un colectivo de ciudadanos que le planta absolutamente altruista y le plantea a Teófila la paralización de una importante zona de actuación, ya como esto ha pasado, ya por las fotos que van saliendo de los dirigentes de cada uno de los ateneos, de los casinos, piensan que al estar más mayores no van a actuar igual y estamos ahora. No habla en plural del casino y del ateneo, hay solo uno. Dedicatorias. Bueno, yo primero Primero vamos a aconsejar a la gente que compre El temblor de los pájaros. Ese... El terror de los pájaros. Libro de poemas de nuestro amigo Enrique Montiel con ese título tan lírico y tan emotivo. Un poema lírico. Vale. No es épico. Bueno, pues nada, aconsejamos el libro que se presentó ayer. ¿Y bueno, yo quiero dedicar primero mis condolencias a la familia de Víctor Lainez, la persona que ha sido asesinada vilmente por este impresentable y hijo de mala madre de extrema izquierda, sencillamente porque llevaba unos tirantes con la bandera española, por lo que evidentemente, claro que tengo mis gemelos, para que la gente vea que esto tiene que aumentar para que las personas no solamente que se acaben los complejos, y por supuesto estas barbaridades tienen que acabar. Y después simplemente ya pues un recordatorio general a los televidentes, porque yo no voy a asistir el próximo 21, que es el próximo programa, porque estoy en Cataluña, que aprovecho, sí, estoy en Cataluña ese día. Yo aprovecho también para que Cataluña es muy bonita y todos aquellos que tengan la oportunidad, que vayan, que se ofrezcan de interventores y apoderados, porque hay que echar una mano y hay que demostrar que el próximo programa vas a venir con unos fuet. Exacto, vendremos con los fuet auténticos. Como no vamos a votar, podríamos decir que votaríamos en caso de estar en Cataluña, de forma pública. Pues, yo votaría a Inés Arrimada. Yo estoy un poco arrimado. Todo arrimado. ¿Y tú, Manolo? No. Yo... ¿Te quedaré en casa? No me digas eso. Arrimadas no. Arrimadas no. Cuando he dicho no ha querido decir que arrimadas no. Pues yo votaría a Ciudadanos. O sea, Inés Arrimada. Sí, señor. Sí, hay que... Y ya Fernando falta. Fernando vota al Cholo Simeone. Me quería pillar todo. Bueno, pues damos por concluido este programa, agradeciendo a Emilio de la Cruz, a Enrique Montiel, a Rafael Garófano y a Manolo Gómez de la Torre sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para un nuevo programa en el Café del Correo.